Contarles que los Reyes Magos nos han traído, los Rayos Magos iba a decir, un gran regalo a todos los aragoneses. Y es que nada más y nada menos que un premio Goya podría terminar en nuestra tierra gracias al trabajo del director Gaizka Urresti. Se trata de su quinto cortometraje. Se titula Abstenerse agencias. Los protagonistas son una pareja joven que busca piso y visitan la casa de Amparo, una anciana viuda que vive sola. Es el día de Nochebuena y la anciana parece más interesada en saber de sus vidas que de venderles realmente la casa. ¿Quién es? Disculpe, señor. ¿Quién es? Disculpe, señor Amparo. Veníamos a ver el piso. ¿Se acuerda que hablamos ayer? Ay, hija, no me acordaba. Uy, qué mala cabeza tengo. ¿Pero este que está a su lado quién es? ¿No será de una agencia? No, es mi novio Guillermo. Si le viene mal hoy podemos venir otro día, ¿eh? No. Ya que han venido, no tengo inconveniente en enseñarles el piso, ¿no? Pasen. Bueno, pues comprarán el piso, no lo comprarán. Lo que tienen que hacer es ver el cortometraje de Gaizka Urresti, que ya está con nosotros, director de Abstenerse agencias. Gaizka, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Y lo primero, enhorabuena, ¿no? Sí, hombre, la verdad que lo primero es estar muy contento, ¿no? O sea, en mi caso los Reyes han llegado un día más tarde, hoy, esta mañana, y bueno, la verdad que volver a estar nominado después del trabajo anterior de Un Dios que no ampara, que era corto documental, este corto ficción, pues hombre, la verdad que tiene mérito, ¿no? O sea, lo digo yo a mí mismo porque, vamos, no es fácil. Te lo decimos no es nosotros, fácil. Gaizka, No es tiene fácil. mucho mérito. Esta mañana has recibido la noticia, ¿cómo, cuándo, dónde? Pues había mirado que se emitía en streaming desde la academia y me he conectado con la tele y tal, todo ahí con un amigo que venía ahí a ayudarme a entrarla de unas cosas. Digo, ¿te importa que lo veamos en directo? Y la verdad que ha sido pues, un sufrimiento, porque además los decían en orden alfabético, entonces este debiera ser el primero si salía. Claro. Y está ahí agarrado. Y sí. Al final. Y ya no he escuchado. Cuando he ido a abstenerse ya no he ido nada más. Ya, la verdad que lo hemos empezado a celebrar y muy bonito. Muy bonito. Gaizka, es algo muy importante para ti, algo muy importante también para Aragón y también para todas las personas que se dedican al cine. Porque yo lo comentaba hace un ratito con un compañero que hace cortometrajes y le decía, bueno, yo creo que si Gaizka ha llegado, que ha empezado desde la base, trabajando poco a poco en proyectos pequeños, es importante, ¿no?, para la salud del cine español. Sí, efectivamente. En el caso nuestro, desde Aragón, porque es un proyecto que tiene ayuda de la Diputación de Zaragoza y tiene ayuda también del Gobierno de Aragón, pues ver que desde Zaragoza, una historia que está rodada en el barrio del Gancho, pues se pueden hacer historias que trasciendan no solamente a Aragón y España, sino el mundo. Se puede llegar, vamos. Sí, de hecho yo pude competir porque gané el Festival Internacional de la India con este corto. Entonces, bueno, me refiero que sí me gustaría que fuera una llamada de atención de que, en Aragón y en España podemos hacer cosas que trascienden y que, que es una fuente de riqueza y que puede ser una salida a la crisis. Que bien suena eso de hemos recibido la ayuda de una institución en los tiempos que corren, ¿no? Es decir, que ahora hay instituciones que apuesten por un arte, digamos, que tampoco son... con tu obra y realmente chapó y me alegro muchísimo. Pero bueno, las apuestas ahora de las instituciones... Hombre, ahora no se podría hacer este corto. Este corto se rodó en el 2011 y tuve la suerte de contar con ayudas de 4 instituciones, que fueron la Diputación de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Ministerio de Cultura y Comunidad de Madrid, desde 2011. Todo esto ha ido bajando de una forma drástica. Acabo de rodar otro cortometraje que tengo una ayuda la única ayuda que tengo es 1.500 euros. O sea, el descenso en esto ha sido no un 30, ha sido más de un 70%. Y no sé si tendrás contacto con tus colegas en Madrid, que allí hay un clima bastante más angustioso en este ámbito del cine y del teatro y demás. Claro, porque es más hay muchas familias. Está costando mucho más, hay mucha más gente que sacar la cabeza y realmente son tiempos muy difíciles para el cine y para los nuevos cine y televisión, guionistas. las dos cosas, cine y televisión. ¿Verdad? La televisión de ficción, que es estupenda, que gusta en todo el mundo. Yo conozco amigos guionistas estupendos que están en paro, gente que ha llevado series punteras y que no tienen trabajo de hace 3 años. No, es angustiosa la situación de la audiovisual. Efectivamente, en Madrid y en Barcelona, donde había una industria mayor, claro, lo resienten más. Aquí, pues la verdad que se tiende algo más amateur, ¿no? Y la gente complementa la vida de otra forma. No se ven por el objetivo,
no se ven los brotes verdes para este año? Yo suelo decirlo que yo de lo que más sé es de cine. Si me atengo a eso, la verdad que no tengo ningún motivo. Bueno, pero no hace falta que nos lo digas. Aquí vamos a centrarnos en este premio, en este regalo que nos han traído los Reyes Magos. Sí. ¿Estás pensando ya en la ceremonia, Gaizka? Bueno, primero, más que en la ceremonia, pienso en la campaña. Ahora el reto es que aquellos académicos que no lo han visto y que no hayan votado en la primera ronda, pues puedan verlo. Entonces, por ejemplo, yo estaba colgado en una plataforma con contraseña, pero ahora pues tengo que hacer una inversión económica, mandárselo a los 1.100 y pico académicos en DVD. Quiero hacer una fiesta también, quiero hacer una fiesta, en este caso no en Zaragoza, sino en Madrid, una fiesta de Aragón. Lo que pasa es que la otra vez, un Dios que no ampara, me focalicé mucho en Zaragoza y es un esfuerzo muy grande. Quiero hacer una fiesta a lo grande, ya he hablado con Juan Aguirre de Amaral, con Carmen Barrantes y Jorge Usón. Quiero hacer una fiesta, vamos, la vas a liar. La voy a liar. El día Luis Alegre te lo prepara. También pediré ayuda a Luis. Luis Alegre te lo prepara en una noche. Sí, con vino de Cariñena y vamos, queremos montarla ahí como una fiesta de Aragón en Madrid. Bueno, pues Gaizka Urresti, director de Abstenerse Agencias, de nuevo enhorabuena, que haya mucha suerte y vamos a estar muy, pero que muy pendientes. Y el Goya aquí. El 9 de febrero, si todo va bien, pues el 10 te queremos ver aquí sentado. A ver si es verdad, que luego... Venga, Gaizka, gracias. Gracias, Gaizka, enhorabuena.